Las novelas de terror británicas tienen una regla no escrita. Los aristócratas deben luchar enérgicamente contra las fuerzas de las tinieblas, pero son siempre los sirvientes los encargados de limpiar la sangre derramada. Ningún autor británico entendió esto mejor que Dennis Whitley, sirviente de la reina y enemigo del diablo. La letra D es por devil, diablo. Curiosamente, si le sacamos la D, nos queda evil, maligno. Eso sí, nunca concurrí a una ceremonia de magia negra en mi vida porque este tipo de cosas me parecen muy peligrosas. Pero puedo contar algo, les puedo contar una historia. En el momento de mayor popularidad, aproximadamente en los años 60, se dice que ya tenía impresos entre 40 y 50 millones de ejemplares, traducidos a 27 lenguas. Algunos de sus libros tuvieron varias ediciones en un mismo año. El Dennis Whitley moderno es conocido como Stephen King. Probablemente tendría que vivir otros 15 años para alcanzar este nivel. A su salud. Gracias. Los libros de Whitley seguían una receta, lo que hoy llamaríamos una fórmula. La receta contenía platos voladores, satanistas, nazis, comunistas, persecuciones automovilísticas, peleas, héroes vistosos. Tuve una educación católica terriblemente estricta. Mi madre y las monjas del colegio me hubieran matado si se hubieran enterado que le estaba dando la mano al diablo. Porque para ellas leer a Whitley era prácticamente pecado mortal. Gran parte de la atracción era el sexo. Nunca me habían hablado de sexo. Y ahí estaba ese hombre, golpeando a mujeres, metiéndose en sus camas y haciéndoles el amor. Era algo tremendo. A veces, soñando despierto, la veía con satanistas, su boca chorreando vino, sus ojos brillando por los afrodisíacos que le habían dado, y deleitándose lascivamente en orgías. Otras veces la veía librar una batalla perdida de antemano, escondiendo su disgusto y terror cuando la forzaban a unírsele en obscenidades indecibles. Es un hombre de mucha energía y con muchos intereses. Fue proveedor real de vinos. Usó el uniforme de las tres armas y durante la Segunda Guerra Mundial fue oficial de comando de Sir Winston Churchill. Sinceramente creo que escribió no solamente para ganar dinero y ser un autor exitoso. Sus obras tenían un fin moral. En algunas películas en que intervine hace muchos años, el bien siempre triunfaba sobre el mal. Esto era muy importante para él. No solamente fue un entretenimiento, sino un medio para que aceptaran, según creo, sus propias creencias. Creo en la reencarnación. Ser juzgado por lo que se hizo en una sola vida es claramente injusto. Mucha gente nació lisiada o sus padres fueron crueles.
Pero en la reencarnación, la felicidad que le proporcionaste a otras personas en esta vida te será recompensada en la próxima vida. Y morir es reencontrarse con todos tus viejos amigos que han muerto antes que tú. Esta es la mayor aventura. Whitley retrató la vida muy en blanco y negro. Pienso que de alguna manera esto encaja con mi propio estilo de vida. Una versión muy en blanco y negro. Creo que por mi manera de ser disfruté mucho de la excitación y la libertad de los años 60. Ya lo creo que los disfruté. Pero también esto le quitó mucha seguridad a la gente y nos dejó, yo me incluyo, sin saber muy bien cuál era nuestro lugar en el mundo. Para mí, Whitley nos reconforta y restablece los límites. Habla de una época en que la gente sabía qué estaba haciendo y a dónde iba. Se podría decir que una parte de la fórmula de las novelas esotéricas de Whitley, inclusive tomando sus novelas como un todo, era la idea de que se podía de alguna manera confrontar mecánicamente las fuerzas del caos con las del orden. Es casi militarista. En septiembre del 14 yo realizaba mi primera comisión en el Regimiento de Artillería de Campaña 71 de Londres. Recuerdo que el día de Marlborough un hombre describía la guerra como una sucesión de largos periodos de intenso aburrimiento, interrumpidos por cortos intervalos de miedo intenso. Puede aplicarse en todas las épocas. Se comenta que tenía un núcleo muy importante de seguidores entre la gente que estaba o había estado en las Fuerzas Armadas. De hecho, es posible leer sus textos en ese sentido. Uno organiza su vida para hacer retroceder los límites de la oscuridad. Entonces encendió 5 velas con un viejo yesquero y las colocó en cada una de las 5 puntas de la estrella. Se distribuyeron rosarios que tenían atados pequeños crucifijos dorados. En el ángulo interior colocó las 5 herraduras flamantes que Richard había conseguido en el pueblo con sus puntas apuntando hacia afuera. Luego presentó 5 pequeñas tazas de plata y las llenó con agua bendita. Finalmente las colocó dentro de cada una de las herraduras. Me atraía mucho el estilo bien inglés de sus personajes, pero creo que en realidad iba más allá. Había un toque de Gran Bretaña y del Imperio. Las casas espaciosas, la gente y su estilo de vida me atraían muchísimo. Eran historias excelentemente buenas. Creo que describían realmente el momento. Ahora está pasado de moda, pero eran narraciones emocionantes. Este fue el primero de los 10 libros sobre el duque de Richelieu y de sus 3 amigos. Llegaron a conocerse como los mosqueteros modernos y, por supuesto, sus personajes se inspiraron en los de Alejandro Dumas. A partir de ese momento, no volví a mirar hacia atrás. Cambié mi colección de vinos por la lectura, pero nunca perdí interés por los vinos buenos. Y esta es mi bodega, 3.000 botellas. Nunca hubo dinero mejor gastado. Sus personajes tuvieron un buen comienzo. Me formé una imagen muy clara de todos ellos y todavía conservo la misma imagen. Me gustaban muchísimo. Gente muy atractiva, fabulosamente rica. Eso me gustó. Creo que es más agradable eso que esas historias sobre hombres grises, acosados por sus préstamos hipotecarios y el pago de sus primas de seguro. En el mundo de Dennis Whitley solo existían estas cosas. Los extranjeros siempre serían extranjeros.
y si se inmiscuían en nuestra pequeña esfera verde, actuaban como maleantes moralmente degenerados, como instigadores de religiones oscuras y terribles. Puede ser que hayas estado tan intrigado con la joven que no hayas visto al resto de esa asquerosa banda. El albino, el hombre del labio leporino, el euroasiático que solo tenía un brazo izquierdo. Todos ellos son adoradores del diablo. Creo que Whitley en muchos aspectos era muy racista, sexualmente discriminante y muy prejuicioso. Supongo que a pesar de mi actual forma de pensar, todavía puedo leer sus libros, pero me doy cuenta de su intolerancia. Pero ¿cómo tú, una mujer, un mero pedazo de carne, diseñada solamente como juguete del hombre, pensaste que podías llegar a contrariarme? Realmente creo que su actitud hacia el sexo débil estaba bastante bien balanceada. Ciertamente encajaba con su narrativa. Y nunca me gustaron mucho los caballos, prefiero a las jóvenes. Habitualmente allí había algunas damas solas, atractivas, con las que pasaban media hora en algún lugar. El hecho era inobjetable. Parecía comprensible que estos muchachos buscaran un alivio a las presiones que estaban sometidos por su trabajo. Todas las mujeres, además de ser ricas, eran muy bonitas, lo cual ayudaba. Mi primer encuentro con Dennis Whitley fue como el resumen del choque de dos culturas. Tuvo lugar en 1972. Él era un hombre con el cabello peinado hacia atrás y vestido con un saco de smoking. Frente a él había un muchacho apenas salido de la adolescencia con el pelo tan largo que podía sentarse sobre él, vestido de negro de pies a cabeza, tacones cubanos y anteojos oscuros. Creo que hubo un momento en el que él estuvo a punto de echarme o yo de irme. Y durante las siguientes 48 horas, Dennis consumió 250 cigarrillos, 5 botellas grandes de champaña, pero produjo 20.000 palabras. Lo interesante es que en ese momento, el personaje extraño era Whitley y no yo, porque su popularidad disminuía y la mía iba en aumento. ¿Cómo van las cosas, Ceci? Bien, Dennis. Tus dos películas, El Diablo Sale del Paso y Mares Inexplorados, producidas por Hammer, no podrían ir mejor. Dentro de poco tendrás 50 compañías cinematográficas detrás de tus 50 libros. ¿En serio? En lo que respecta a la compañía ahora, el límite es el cielo. Vivencias infinitas. Todas las noches sueño con cosas diferentes, que suelo acordarme cuando me despierto el otro día, y muchas de las cosas que sueño me pasan, me suceden días siguientes, a la semana. Y bueno, esto no lo charlo con nadie, solo con mi terapeuta, porque no quiero que crean que es mentira o que me juzguen o ser un tema de conversación o que se rían de mí. Una vez soñé con una prima que estaba casada hace muchos años y no tenía familia. Y en ese sueño yo la veía que llegaba a una reunión familiar con un bolso de bebé. A la semana me enteré por mi tía que mi prima estaba embarazada, que era una noticia que esperábamos hace mucho. Y lo último que soñé fue que viajaba en un colectivo con un primo que no veía hace un tiempo y en el asiento de atrás estaba él con las manos con sangre, lastimadas. Y a los 2-3 días hablo con mi abuela, le pregunto por mi primo y me cuenta que estaba mal, que estaba en cama porque había tenido una pelea con unos chicos y le habían quedado las manos lastimadas. Bueno, esto que me pasa no me asusta, al contrario, lo vivo bien porque lo tomo como algo mío, algo interno, es un don, algo infinito. Si usted también tiene una experiencia para contarnos, ingrese a www.infinito.com.
Este me suena. Ya lo tenemos, sí. Creo que este lo tengo, ¿puedes fijarte? ¿De qué año es? No sé. Los dos son de 1960. Desde su muerte hace 20 años, Whitley ha desaparecido prácticamente de las librerías. Obviamente ha sido superado por los actuales escritores de terror y en gran medida ha pasado totalmente de moda, pero a pesar de esto sus libros me siguen pareciendo muy amenos. Creo en la vida después de la muerte. Por eso no tengo el más mínimo temor a la muerte, pero naturalmente deseo que mi muerte no sea dolorosa. ¿Qué habría pensado de estos tiempos? Bien, en mi opinión, de alguna manera es bueno que no haya visto el colapso total de la disciplina en este país y en muchos otros. Actualmente los escritores de horror escriben para invadir al lector. Lo envuelven en el horror. El lector tiene que sentir lo que ellos quieren que sienta. Whitley, en cambio, permitió que el individuo y el horror permanecieran separados. Al horror lo vivían solo sus personajes, no las personas ordinarias. No estaba dirigido al lector. En el transcurso de mi vida, busqué emociones para compararlas con los libros de Whitley. Conducía a gran velocidad y me gustaban las películas excitantes. Yo tenía una visión muy agresiva de la vida. Y todo esto era para recuperar la emoción que había sentido con sus libros. Ella sintió que si la policía no la detenía, podía llegar al lugar del Sabbath en menos de 45 minutos. Una exultación salvaje y sobrenatural la guiaba mientras que el Rolls Royce devoraba millas hacia la bruma. Ahora tome un libro de cuentos de hadas clásico y quizás se sorprenda. ¿Realmente crecimos con una dieta tan regular de infanticidio, canibalismo y bestialidad? Desde pequeños desarrollamos nuestro gusto por el lado oscuro de la vida y algunos de nosotros, si tenemos suerte, nunca lo perdemos. Lo que quiero decir es que si usted va a un centro comercial y pregunta a 100 personas cuál es la percepción que tiene de un cuento de hadas, la respuesta será que es un cuento como para niños. Pero si les mostrara algunos de los cuentos de hadas de Grimm, se horrorizarían al ver que la mayoría son más terribles que las películas de los Viernes 13. De modo que las cosas no son siempre tan simples como lo que parecen. Y creo que lo que me gusta de los cuentos de hadas es que no son rutinarios y están abiertos a la interpretación. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un hombre muy rico que tenía 2 hijos. Al pequeño lo había tenido con su primera esposa que murió durante el parto. Entonces el hombre se casó de nuevo y con su segunda esposa tuvo una niña. Cuando ella miraba a su hija y luego al pequeño, se le rompía el corazón al pensar que el niño siempre sería un obstáculo para su hija. Este pensamiento perverso se adueñó de ella e hizo que se comportara cada vez más cruelmente con él. Lo insultaba y le pegaba de tal modo que el niño empezó a sentir miedo, mucho miedo. El viaje retrata una historia extraordinariamente violenta. Por eso es sorprendente que constituya el núcleo de un libro de cuentos para niños, de una famosa colección de cuentos de hadas que los hermanos Grimm reunieron en los primeros años del siglo XVIII. Estos hermanos comparten con sus colegas románticos una especial predilección por la violencia y un profundo interés por el lado oscuro de la mente que se encuentra fuertemente expresado en estos cuentos. Un día, cuando el niño volvió del colegio, la mujer le dijo: «Mi pequeño, ¿quieres una manzana?».
clavándole una mirada perversa. En su mente ya tenía la malvada intención de matarlo. «Ven conmigo», le dijo. Y sostuvo la tapa del enorme baúl donde guardaba las manzanas. «Toma una», le dijo sonriéndole. Una vez que el niño se inclinó sobre el baúl, dejó caer estrepitosamente la tapa. Su cabeza cayó entonces. Los cuentos de hadas abundan en imágenes de horror y en fantasías oscuras. Blancanieves atragantándose con una manzana. Hansel y Gretel encerrados en una jaula como animales. Pulgarcito devorado vivo. Está claro que cuando los hermanos Grimm reunieron sus historias, lo que encontraron fueron relatos que por momentos eran muy crudos. Estas historias no vacilaban en mencionar funciones del cuerpo, actividades sexuales y por supuesto describían con detalle actos violentos cometidos contra niños y mujeres. Los hermanos Grimm eran muy puritanos en lo que se refiere a los aspectos sexuales y a las funciones del cuerpo y los eliminaron de sus cuentos casi por completo. Pero fueron menos prudentes en cuanto a los aspectos violentos. Pensaban que los niños no se asustaban fácilmente y que esta violencia no los dañaba. La mujer estaba amedrentada por lo que había hecho y pensó: nadie debe saber que lo he matado. Lo transformaré en morcillas. Tomó el cadáver del pequeño y lo cortó en pedacitos. Hizo las morcillas y las puso en la olla. Cuando el marido volvió, su mujer le sirvió un gran plato de morcillas negras y le contó que su hijo se había ido al campo. Él se puso triste porque el niño se había ido sin despedirse, pero continuó con su cena. Pidió más morcillas a su mujer y arrojó los huesos debajo de la mesa. Si ahora leo un cuento de hadas, no lo entiendo, pero capto su contenido a nivel de emociones viscerales. Creo que ese era el objetivo de esos cuentos: ayudar a los niños a comprender los horrores y complejidades de la vida sin entender exactamente todo. A los 6 años leí La princesa y el duende, y algunas imágenes de ese cuento perduran aún en mi mente. Una en particular es la de un guarda de palacio mirando cómo una figura espía el interior del palacio a través de una ventana. Una figura cuya cabeza es redonda como una pelota y cuya cara parece una calabaza calada. Tenía una cabeza inmensa para su cuerpo. Estas imágenes se me aparecían particularmente en la oscuridad y poblaron mi dormitorio muchas noches después de haber leído ese cuento. Ese cuento disparó mi imaginación y probablemente haya sido el origen de mi profesión de escritor. Cuando solo tenía 1 año, mis padres se pelearon, probablemente muy poco tiempo después de mi nacimiento. Cuando cumplí 3 o 4 años, ellos ya vivían casi totalmente separados, pero en la misma casa. Esto significó que yo tuve que optar por alguno de ellos y opté por mi madre. Mi padre se convirtió en una presencia completamente invisible en la casa. Tengo la sensación de que todo lo que allí pasaba se me presentaba magnificado.
No solamente las pisadas subiendo las escaleras en la oscuridad, sino también mi dormitorio, que si no llegó a ser un lugar de terror, por lo menos fue un lugar donde acechaba el peligro en cada rincón. Las sombras movían objetos. La malla del chispero de la chimenea flameaba amplificada sobre las paredes. A veces, cuando estaba al borde del sueño, se transformaba en una telaraña oscilante y su hiladora se deslizaba furtivamente en una esquina del techo. Todo era fluctuante. Las paredes se desplazaban y mi ropa se deslizaba por el respaldo de la silla. Los sonidos de afuera, las pisadas, las risas, los ladridos de los perros que se estimulaban mutuamente solo magnificaba la trampa que para mí era la oscuridad. Cualquier otra cosa me parecía tan lejana. Recién algunos años más tarde, leyendo La chimenea frente a un auditorio, comprendí que lo que realmente estaba describiendo era el terror que me producía la posibilidad de que mi padre pudiera entrar en mi habitación. Esta historia nos cuenta que la cosa terrible que invadió la niñez de este joven es en cierto sentido su padre. Se puede decir que la proyección del miedo que le produce su padre le hace imaginar monstruos. Creo que, básicamente, estos símbolos son el subconsciente que se manifiesta en imágenes. El interior de un castillo oscuro puede asimilarse al interior de nuestra mente o a algo misterioso dentro de uno que no se llega a comprender. Y esto justamente es un camino a explorar. Cuando leemos cuentos de hadas, observamos ciertas pautas comunes en sus argumentos. Uno de los modelos más simples es el de una fuerza hostil que irrumpe en un ámbito ordenado de cosas simples y establecidas. Por ejemplo, el caso de la unidad familiar perturbada por la aparición de una madrastra. Este modelo básico se repite en ficciones de horror modernas. Un ejemplo sería It, de Stephen King, en el que una ciudad pequeña es invadida por una fuerza muy poderosa y peligrosa que amenaza a toda la población. Un grupo de individuos débiles, en este caso niños, se las ingenia para conquistar y subyugar a esta fuerza. Lo hacen usando las virtudes del niño del cuento de hadas, es decir, un poco de astucia, mucho coraje y una bondad innata que resulta victoriosa. No te preocupes, pequeño. El niño no murió a pesar de que lo cocinaran y se lo comieran. Su pequeña hermana enterró sus huesos bajo un enebro y él volvió a la vida en la forma de un pequeño pájaro. Pero estaba decidido a vengarse de su perversa madrastra. Tomó con su pico una muela enorme de un molino y voló a la cabaña cantando: «Mi madre me mató. Mi padre me comió. Soy el papamoscas. Papamoscas. ¡Qué pájaro más bonito soy!». El enebro es una historia de poder, porque el niño, con la ayuda de su verdadera madre, encuentra la fuerza para vencer a la intrusa y finalmente puede matarla. Al final de la historia, no solo él queda fortalecido, sino también el resto de la familia. Se ha restablecido la armonía y el niño se vuelve más fuerte. Al oír esta canción, la mujer cayó al suelo amedrentada y sus cabellos de repente se irguieron como llamas de fuego y salió corriendo de la casa. Cuando cruzó el umbral, el pájaro arrojó la piedra sobre su cabeza y la mujer murió aplastada. Se produjo una enorme llama y una gran nube de humo, y exactamente allí, en el mismo lugar, apareció el pequeño.
En los Estados Unidos hay un ritmo musical muy popular llamado horrorcore. Es una especie de rap que pone la mortaja y el sepulcro en pleno Nueva York y prueba que el terror es viejo como el tiempo y tan actual como un boletín informativo. Hey, yo, check this out. In this video right here, we don't intend to promote any violence or any form of Satanism or none of that, you know what I'm saying? Nor are we trying to disrespect anybody's religious belief. We're just trying to manifest and bring forth the harvest of modern day life so we all can recognize, man, because positive education activates constant elevation. That means peace. Yeah. See, what we dealing with is real black horror. Not the Freddy Krueger horror. Not the Friday the 13th horror, the real horror. Yo. Las imágenes de las películas de terror han funcionado bien en las actuaciones de Ozzy Osbourne y Alice Cooper, y ahora una nueva ola de grupos de rap las están usando también. Se autotitulan horrorcore e incluyen a grupos con nombres como Los Excavadores de Tumbas, Los Muertos. El horror que me interesa no es el que trata de atemorizar a la gente. Para mí el mejor horror siempre ha sido una metáfora de la condición humana. La vida que vivimos es como una película de terror y la pasamos como tal. Encontramos inspiración en las situaciones de todos los días y mostramos los horrores de la vida cotidiana. Surrounded by men with horns, wicked forms, but still I was happy to be born. I grew up in a house of 10, a mouse and men, rats and roaches lacking oxygen. Every night I dream, I saw ghosts. La vida de los africanos en los Estados Unidos es una historia de horror. El rap trae esto a la superficie. El rap habla de cosas que mucha gente prefiere ignorar y que inclusive niegan su existencia. Proyecciones, viendo todas esas piedras como lápidas. Es como un gran cementerio porque no hay muchos niños que salgan de aquí, que triunfen y sobrevivan en el mundo. Entonces nos damos cuenta de que el mundo es un poco un estado de la muerte. La muerte está allí. Pero es tiempo de despertarlos porque ellos tienen la oportunidad de resurgir de la muerte. Solamente si haces desenterrar la tumba por un sepulturero. ¿Me entiendes, amigo? Existe este sentimiento porque en nuestra historia la experiencia afroamericana es una constante. El sentimiento de que en América hay discriminación y racismo, de que existen barreras físicas y espirituales. Esta realidad aparece en el trabajo del artista. Nosotros reflejamos lo que sucede cada día, las cosas que vemos o que usted alguna vez ha visto. Esto surge en la cabeza de un hombre o de un pueblo que ha sido reprimido. Te doy canciones como Trampa Mortal. Cuando caes en la trampa mortal no puedes volver, no importa lo que hagas. La trampa mortal es la trampa mental de ser consumido por la calle y por tus mínimos deseos. ¿Me entiendes, amigo? Cuando me siento aquí afuera y miro a toda esta gente en el gueto, pues bien, no me hace feliz. ¿Entiende lo que digo? El tema es el lado oscuro y desagradable de la vida real. Yo creo que la sociedad occidental tiene un problema. Cree que el mundo está constituido por lo que se ve y que solo se debe creer en lo que se ve. Yo no pienso así. Creo que nuestra cultura africana se ha manifestado espontáneamente. Y si bien existen diferencias con nuestra madre patria, África, lo sobrenatural está siempre presente en nuestra vida diaria. Como pueden escuchar, nosotros tenemos nuestros ritmos. Son ritmos que provienen exclusivamente de la comunidad afroamericana. Son nuestra música. Ritmos que solo nosotros hacemos. Es nuestra manera de hablarles a las cosas y de dirigirnos a ellas. Creo que los músicos de música negra han abordado lo sobrenatural o ciertos aspectos del horror. Buena parte de esta música está llena de imágenes de posesiones y de demonología. Se cree que el músico más importante de Delta Blue de todos los tiempos, Robert Johnson, vendió su alma al diablo. Todos dicen que el blues es el gran invento americano, pero hay algo perverso en él. Quizá por eso es tan americano.
La proyección de la fantasía es una parte importante de él porque si puedes establecer un vínculo entre el hip hop y el horror y todo este tipo de cosas, es por su elemento imaginativo. Algunos dicen que las letras incitan a la gente a que haga cualquier cosa. Es una locura. Esto lo dijeron algunos republicanos aquí en los Estados Unidos. Si eso fuera cierto, sería como decir, si no existieran las películas de terror y los Viernes 13, todos seríamos rectos y honrados. Si hubieran hecho tantas cosas como dicen los registros, no habrían tenido tiempo de hacer los registros. En realidad, aún estarían en la cárcel, igual que los grandes del horror, Brian De Palma, Hitchcock o John Carpenter. Los excavadores de tumbas usan imágenes de violencia para entretener. Y una de las cosas que tenemos que reconocerle a este país, si no queremos reconocerle la violencia, es el entretenimiento. La gente se entretiene con acción, excitación, peligro y riesgo. Y estas cosas las provee tanto la buena música de rap como el horror bien hecho. Desde la elevación constante, dice estar loco, prepara mi camino para hoy. Algunos odian la imagen que debo retratar. Los críticos dicen, vete al infierno y allí voy. Sí, madres estúpidas, todavía estoy aquí. Regresaremos en instantes por Infinito. Mi padre, que estaba agonizando a 600 kilómetros, poco después de morir, se comunicó conmigo en sueños. Y me hace un gesto muy común en él, que era, quédate tranquila, que está todo bien. Y algo que todavía no puedo explicarme y realmente no puedo borrar de mi mente. Yo sé en mi interior que esto fue cierto. Y lo único que puedo decir que juro que es verdad. Y entran estos dos seres vestidos de blanco, pero eran inmaculados, tenían una luz etérea, una transparencia. Hace un tiempo atrás, un medallón milagroso y dos seres de luz, dos ángeles, me salvaron de una muerte segura. Juro que es verdad. De lunes a viernes, por Infinito. La señora González no lo sabe todavía, pero mientras ella estuvo afuera el fin de semana, su familia le renovó la cocina. Abu, llegó mamá. Esperemos que le gusten los cambios. Hola. ¿Y esto? Esto es increíble. Con una renovada apariencia, nueva fragancia y una tapa mucho más práctica, el nuevo Cif Crema limpia y cuida tus superficies como ningún otro. La cocina también está buenísima. Greenfields Camel, el festival de música electrónica más importante del mundo. Carpas gigantes, escenario outdoor, bandas en vivo, área chill out, arte y tecnología digital, deportes extremos, espacios para bares y comidas. 16 de noviembre, Puerto Madero. Entradas en venta llamando a Ticketmaster al 4-321-9700. Metro Dance, Official Radio Station. Greenfields Camel. Invita Gancia. La novela El hechizo de la casa de la colina, de la conocida escritora estadounidense Shirley Jackson, es un excelente relato sobre la exploración de un lugar habitado por mentes aberrantes y fenómenos sobrenaturales. Hoy está considerada como la pionera de lo que ha venido a llamarse el gótico moderno, pero esto apenas nos da una idea del poder de su visión imaginativa. Mi madre era una gran estudiosa de lo sobrenatural. La contratapa del libro dice que ella pareciera que escribe con un palo de escoba y no con una lapicera. De hecho, mi madre decía que ella era una bruja y que usaba sus poderes, y esto se ve en el papel. Mi madre hacía de todo una historia divertida o aterrorizante, según su elección. Mi madre creía que los objetos inanimados tenían el poder de darnos un golpe, como ella solía decir. Cuando me regaló su máquina de escribir, me dijo que quedaban muchas historias en ella.
La mañana del 27 de junio estaba clara y soleada, con el aire puro y tibio de un día de verano. Las flores estaban brotando profusamente y el pasto era de un verde intenso. A eso de las 10, la gente del pueblo comenzó a reunirse en la plaza, entre el correo y el banco. En algunas ciudades había tanta gente que la lotería duraba 2 días y por eso empezaba el 26 de junio. Pero en este pueblo de 300 personas, la lotería duraba menos de 2 horas. That flourish in your prime. Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi madre es el de ella en la cocina, el calor, la luz y el sentimiento de familia y seguridad. El día que me di cuenta de que la máquina de escribir funcionaba sin parar, tuve la sensación de que había algo más, de que no era simplemente una madre, que esto significaba algo. Cuando era muy pequeño, creía que ese ruido era solo un ruido de fondo. Ella trataba de mecanografiar cada día un borrador de 10 páginas y se quedaba hasta tarde. En cierto sentido, pienso que era una forma de terapia. Cuando era pequeña, durante las siestas o la noche, cuando iba a dormir, siempre escuchaba el ruido de la máquina de escribir, golpeando rápidamente, escribiendo velozmente. Escribía una historia y luego la reducía al menor número de palabras posible. Buscaba el adjetivo y el sustantivo más vívidos para que el lector pudiera ver la imagen, para que la lectura no fuera en sí misma un acto consciente, para que la idea saltara directamente de su lapicera a la mente del lector. En aquellos tiempos ni siquiera hablábamos con ella, no era nuestra madre, era la mecanógrafa. No era cariñosa, ni siquiera nos escuchaba. Siempre subía a su habitación, cerraba la puerta y la escuchábamos allí arriba mecanografiando durante 1, 2 o 3 horas, o media hora, según el tiempo que dispusiera. A la vez llevaba la casa y seguía el ritmo febril de sus 4 hijos. La casa estaba todo el tiempo llena de música. Mi madre tocaba el piano y ella y mi hermana cantaban. Mis padres tenían una caja de música que en realidad había pertenecido a mi tatarabuela. Era una de las posesiones más preciadas de mi madre. Algo fantasmal había alrededor de esa caja ya que funcionaba sola. Empezaba a sonar en medio de la noche una y otra vez sin que nadie le hubiera dado cuerda. Creo que mi madre creía definitivamente en cosas sobrenaturales. Si algo pasaba, ella pensaba que era porque había algo mágico detrás. Mi madre sentía que los autos y los gatos poseían personalidades fuertes. La recuerdo mientras conducía, instando al auto a hacer ciertos trucos que luego casi siempre resultaban. En la cocina había una gaveta. Shirley la abría para buscar algo que necesitaba. Si no lo encontraba, cerraba la puerta de un golpe y decía su nombre. Abría nuevamente la puerta y lo encontraba arriba de todo. Yo no lo puedo hacer. ¿Cuánto tiempo llevaría convencerte de que los muertos no siempre descansan en paz? Que algunas casas, como la casa de la colina, nacieron mal. Cuando decidió escribir La casa de la colina, buscó en la biblioteca libros sobre casas de Nueva Inglaterra, casas donde se habían cometido asesinatos. Solíamos salir al campo con el auto buscando casas que ella pudiera utilizar. No le interesaba tanto su arquitectura, sino su personalidad. Creía también que las casas tenían personalidad. Hablaba a menudo y con énfasis de los deseos de los objetos inanimados y creo que esperaba afectarlos con su voluntad. Lo que ella quería conseguir era una casa lo suficientemente sustancial como para tener una entidad en sí misma. De esta manera, si tenía suficiente sustancia, le permitiría creer seriamente que la casa podía tener voluntad propia.
Shirley podría haber creado una casa horrorosa y amenazadora sin siquiera abandonar su estudio. Pero le gustaba la excitación y la elaboración de sus proyectos. Bienvenidos a los estudios de KTB en Bennington. Hoy estamos rindiendo homenaje a la gran escritora Shirley Jackson. Me encanta recordar esas maravillosas reuniones. Recuerdo que una noche estábamos jugando al Monopolio y de pronto ella liquidó todas sus propiedades y se fue al estudio a escribir una historia. Volvió y nos la leyó pidiendo que la criticáramos. Escuchó cuidadosamente y volvió al estudio para corregirla. Luego la introdujo en un sobre lista para poder enviarla. Una vez estaba en una reunión y ella acababa de escribir un cuento. Se lo dio a una persona que estaba en la fiesta para que lo leyera. Esa persona se fue a la habitación y cerró la puerta. Aún recuerdo el gesto de esa persona cuando salió de la habitación. Ella describe una situación perfectamente normal y le agrega un pequeño detalle que es solo un poco extraño. A esto le agrega otro igualmente oscuro. Finalmente, cuando la historia terminó, uno está allí sentado en medio del horror más absoluto. Tiene una tremenda penetración en la naturaleza humana. La sentía, la veía y la describía con mucha habilidad. Ella era una experta en convertir eventos comunes en historias de horror que helaban la sangre. Hacía que el lector se sintiera lo suficientemente cómodo para que bajara la guardia. El señor Summers levantó una mano y dijo, Adam. El hombre se apartó de la multitud y se acercó. Se sonrieron con una sonrisa falsa, jocosa y nerviosa. Entonces el señor Adams extendió el brazo dentro de la caja negra y sacó un papel doblado. La publicación en 1948 de la lotería en The New Yorker provocó una gran polémica. Nunca antes y nunca después llegó tanta correspondencia por una historia publicada en el periódico. Hutchinson. Ve allí, Bill, dijo la señora Hutchinson, y la gente que estaba cerca de ella rió. Jones. Escribió esta excelente historia en 2 horas, cuando estaba embarazada de mí. Se solía decir lotería en junio, maíz copioso en julio. Solía recoger la correspondencia y la dirigían a la dama de la lotería Bennington Norte, Vermont. Ella era la dama de la lotería. Algunas cartas hicieron llorar a mi madre. La criticaban por la maldad que contenía su cuento. Bessie, dijo la señora Summers. Llegaron muchísimas cartas negativas y muy venenosas. No se puede esquivar tanta cantidad de veneno sin que nos afecte un poco. Inevitablemente Shirley se debe haber sentido herida por más de una de esas cartas. ¿Es Bessie? Dijo el señor Summers, y su voz era calma. Muéstranos su papel, Bill. Bill Hutchinson se dirigió a su mujer y le arrancó el papel de la mano. Tenía una mancha negra. La mancha negra que el señor Summers había hecho con lápiz la noche anterior en la oficina de la compañía de carbón. Bill Hutchinson lo levantó exhibiéndolo y hubo una conmoción en la multitud. Bien, amigos, dijo el señor Summers, terminemos rápidamente. Mi madre me leyó la lotería en la mesa de la cocina. Debo haber tenido alrededor de 7 u 8 años. Recuerdo que luego de escucharla sentí que tenía que ir y abrazarla, pero en realidad no lo sentía. La historia fue escrita 2 o 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto y la bomba atómica. Creo que lo que quiere decir la lotería es que todos podemos llegar a comportarnos como si fuéramos unas fieras. Allí justamente es donde se inserta el horror. Todos los niños tenían piedras y alguien también le dio unas piedras al pequeño David Hutchinson. Bessie Hutchinson estaba en el medio de un espacio abierto y extendía sus manos desesperadamente hacia la gente que se le iba acercando.
No es justo, no está bien, gritaba la señora Hutchinson. Luego se le echaron encima. En cierto sentido, la lotería es una aseveración sobre lo lejos que puede llegar la gente normal, la gente común. Solo si se entiende con qué rapidez los seres humanos pueden cruzar la línea del comportamiento inaceptable, se podrá frenar y retroceder para no unirse a la masa y abstenerse de arrojar la piedra. Recuerdo muy bien los años 50. Sentía la hostilidad de la gente de la ciudad porque éramos diferentes. Es muy difícil ser aceptado en una ciudad de Nueva Inglaterra si tu familia no pertenece a ella durante generaciones. Y nosotros no fuimos la excepción. Toda esta gente era descendiente de aquellos ciudadanos de Salem que habían quemado brujas. Shirley tenía un sentido muy sutil y afinado de la maldad en el mundo y un ojo muy agudo para observar la naturaleza humana. No se puede leer el tarot sin saber leer la naturaleza humana. Por lo tanto, yo diría que ella debe haber sentido que la maldad del mundo surge de la gente. Ahora te toca, Sarah. Creo que el arte de Shirley Jackson fue mantenernos alerta, recordarnos que en cualquier momento lo incontrolable puede desatarse. No importa si surge de nuestro interior o si nos cae del cielo. Y creo que la fragilidad de este hielo hizo que escribiera bien. Después de su muerte, su agente nos envió una carta que había recibido de Shirley unos días antes de morir. En ella decía, pronto voy a estar haciendo algo muy diferente y seguiré en contacto.